¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este día feriado 5 de febrero 2024 a este espacio de discusión de la agenda pública en plural. Doy la bienvenida a mis compañeros en esta mesa. En principio, por supuesto, a Esperanza Romero Díaz. Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Gracias, Rodolfo. También me da mucho gusto verte. Te saludo a mis compañeros y a Trini Claro. en este descanso merecido. Por supuesto que sí. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué gusto que estés aquí en Esperanza. Gabriel, Guillermo, un privilegio estar con ustedes. Buenas noches a todas, a todos. Gabriel Velasco, ¿cómo estás? Guillermo Velasco, Rodolfo, perdón, ¿cómo estás? Pues afortunadamente vienen este lunes con mucha información en el Día de la Constitución, así que bueno, algo abordaremos de este tema, entre otras cosas. Así Buenas es. noches. Y Gabriel Ibarra, ¿cómo te va? Buenas noches, con el gusto de estar aquí, Rodolfo, con estos grandes periodistas como Esperanza, Augusto y Guillermo. Uno de los temas que sin duda está acaparando la atención este día y seguramente en las próximas semanas y meses, porque es un asunto que da para mucho, de manera premeditada, creo, es el paquete de reformas constitucionales que presentó esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya los venía anunciando desde hace bastantes semanas, pero creo que todas ellas, al menos, o la mayoría, son de gran calado, muy populares, pero que no sé qué tanta viabilidad legislativa tengan. En principio, Esperanza Romero, ¿tú cómo ves este paquete que puso hoy sobre la mesa el presidente? Tomo tu palabra, premeditado. A mí me parece que perfectamente calculado por el presidente, porque coloca temas de gran calado, de suma importancia, algunos inviables, pero el tema de la viabilidad o la inviabilidad pasa a ser asunto secundario. Finalmente, en estos momentos no tiene la mayoría legislativa como para que pase una reforma constitucional. Es un paquete de 16 propuestas para modificaciones a algunos temas, y en su discurso, a la hora de que el presidente llega a la ceremonia y comienza a dar la exposición, habla de al menos 4 de gran importancia. Recuerda el humanismo mexicano, esto que es una base, un cimiento de la 4T, y lo que trató de hacer desde que llegó, dice, para irse, después de ejercer estos 6 años como presidente, irse tranquilo. En el tema, por ejemplo, donde habría que comenzar, porque me parece que quizás es el más importante, en las modificaciones al régimen de pensiones, los expertos de aquí y de allá, del sector público y del sector privado, coinciden en que no hay a nivel mundial un solo modelo de pensión para los trabajadores en donde se le pueda otorgar el 100%. Suena seductor, suena atractivo. En estos momentos el Estado estaría dispuesto, de acuerdo a lo que expresa el presidente, a poner una parte. Pero llegar al 100% es rebasar a economías que están en el primerísimo nivel. ¿Sería lo deseable? Sí. ¿Sería lo fabuloso? Sí. Pero me parece que esto también revela la importancia que tiene para el presidente, primero, que se traten los temas, que se hable de ello, y lo que le allana el camino a su candidata. En este año político, me parece que es una carambola de 3 bandas para el presidente. No sé si coincidas conmigo, Augusto, de que está hablándole a su bloque de electores, justamente en el tono en que ellos suelen escuchar. Como acostumbra, el presidente se dirige a un sector que lo arropa, que todo le va a festejar. Por supuesto, como decía Esperanza, hay cosas que pueden resultar atractivas no solo para sus electores, para cualquiera, pero que no resisten el más mínimo análisis. Tendremos que ver también la efeméride que elige el presidente para esta reforma constitucional, en donde afirma, como esta mañana dijo la secretaria de Gobernación, que se recupera el sentido de justicia social, y no solo eso, que recuperamos el pacto social, es decir, festejamos a nuestra Constitución. Y en la tradicional reunión de la República, donde están todos los representantes de las entidades que decidieron federarse, el presidente manda a una representante y funda su particular república, que ya sabemos comprende una cuadra enfrente del Zócalo del país, y hace estas propuestas. No tiene mayoría para sacarlas adelante, pero manda el mensaje político. La reforma del Poder Judicial es algo muy, muy contundente, la propone para 2025, baraja nueva, reducir ministros, elegirlos por voto universal, desaparecer al Instituto Nacional Electoral y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Participación. Implica desaparecer los organismos electorales
de los estados. Así que eso de que tiene que ver con la República, no, tiene que ver con su particular idea de que él manda y que la República es él, y nos da tema para estar debatiendo durante el periodo electoral y poner la agenda. Justo a eso iba, Guillermo. Está planteando una serie de cosas que son atractivas para el electorado, inviables, pero hay otras, como, no sé, ya gente de su mismo equipo, o del equipo de Claudia, ha expresado la elección por voto popular de los ministros de la Corte es inviable, lo ha dicho Arturo Saldívar, ¿no? Y además de otros especialistas. Pero bueno, a lo que vamos es de que está marcando con este paquete de reformas agenda y meterse en el proceso electoral. Sin duda alguna, como bien lo apuntaba Esperanza, esto es gasolina pura para la candidata del presidente López Obrador, porque además el presidente siempre se mueve en simbolismos. 5 de febrero, Día de la Constitución, y cuando todos están reunidos o están reunidos en Querétaro para hablar del equilibrio de poderes y hablar de la República y hablar de la Constitución, el presidente plantea otra República, es decir, la que está en su cabeza, la que está visualizando para el país y para su proyecto político específicamente. Entonces, por supuesto, y también coincido con lo que aquí ha señalado, tanto Esperanza como Augusto, que efectivamente se mueve el presidente en varias bandas. Uno, el tema es popular, porque hablar de pensión para todos y además, pues eso, es decir, en el fondo cuando estás hablando a la clase trabajadora en un país tan desigual y con profundas injusticias, hay que decirlo, pues esto, como se dice coloquialmente, ¿no? Conecta. ¿Quién va a decir que no? Al grado tal, Rodolfo, que incluso los candidatos de la oposición han dicho que sí le entran ese tema. ¿Y por qué? Porque quieren neutralizar la estrategia del presidente. Saben que efectivamente negarse, que es lo que el presidente hubiera querido, significaba que el presidente tuviera batería para señalar a la oposición como gente que no está con el pueblo, que no está con los menos favorecidos. Así que ya supieron leer tanto en la propia cancha priista, donde hay conexiones con Morena desde luego, pero en la propia Xóchitl Gálvez, pues ya dijo que también le entraría ese tema, pero ponen un matiz. ¿De dónde? Que es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿De dónde va a salir el dinero para este tema? Pero no es el único tema. El hablar, como bien lo apunta Rodolfo, de los ministros electos por voto popular, pues efectivamente también cuando le hablas a la galería es algo atractivo, porque además lo que se destaca son los sueldos de los ministros, en fin, el presidente siempre ha jugado a activar el rencor social. Y en un día como hoy, pues efectivamente lo sigue haciendo de manera magistral. Y yo apunté una cosa más. ¿Quién va en representación de la ministra presidenta a Querétaro? Pues Pérez Dayán, que no es cosa menor. Aquí es un juego también de mensajes, que es justamente el ministro que, derrumbó la pretensión de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. ¿Y quién va en representación del presidente? Pues va la secretaria de Gobernación, que ha sido la que ha operado desde el poder político toda la incursión del presidente López Obrador en la Corte. Así que yo diría que además de las reformas, que hay fondo en ellas y tendremos que ver cómo se procesa este tema, ha sido un día, el día de hoy, de muchos mensajes políticos de ida y vuelta, en el marco del inicio de la campaña electoral. Gabriel, vamos, puntualizando en uno o dos temas que la mayoría de ellos reclaman presupuesto y como decía Guillermo, pues si vas a llenar un hoyo, pues de algún sitio lo vas a sacar. El tema del salario mínimo que siempre vaya arriba de la inflación. Eso se carga el aparato productivo. Los empresarios siempre han dicho, tal vez no con mucho fundamento, pero siempre han dicho el incremento a los salarios encarece los precios finales y quienes van a pagar las consecuencias son los propios consumidores. El asunto de las pensiones, si agarras de aquí vas a tener que generar un poco más de riqueza. En ese 2024 estamos hablando de una deuda que se está generando gigantesca. O sea, ¿de dónde? Es decir, solamente estamos hablando de un discurso y no de temas realmente financieramente viables. Sí. Bueno, en este paquete de 16 reformas, no veo la más necesaria para el futuro del país, que es de dónde van a surgir los recursos, como bien señalas, porque ¿qué es eso que debería de impulsarse? La reforma fiscal, y no viene.
Y la reforma fiscal lo contextualizo a este año con el presupuesto federal aprobado de 9 billones 20 mil millones de pesos, creo. 9 billones, 1 billón, son 1 billón de millones, pues para que nuestro auditorio entienda mejor, ¿no? Y de esos 9 billones, 2 billones tuvieron que ser deuda pública. O sea, de cada 9 pesos que va a gastar el gobierno federal este año, 2 es deuda pública. Que sumados la deuda pública, el endeudamiento de este gobierno en estos más de 5 años, que era de 10 billones, aumenta a 16 billones, o sea, el 60%. Y el asunto aquí es, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Para poder impulsar, por ejemplo, el tema de las pensiones. Porque actualmente creo que las pensiones, entre las pensiones que ya paga el gobierno federal a los burócratas jubilados y entre las pensiones a adultos mayores, pues es cerca de 2 billones de millones de pesos. 2 billones, o sea, de los 9, 2 están comprometidos. Porque de las pensiones a adultos mayores son 400 mil millones, o sea, 0.4 de 1 billón, más 300 mil millones de los otros programas sociales son 700 mil millones, 0.7. Pues ya son más de 2 billones, 2.5 billones prácticamente. Programas sociales y pensiones a la burocracia son 2.5 billones casi. O sea, en suma, el de operación del Estado va a ser estrecho. No, porque el ingreso de este año es de cerca de 7 billones. Eso va a ser el ingreso. Entonces, trae un déficit de 2 billones. El problema en el 2025 va a ser cómo vas a tú lograr captar 10 billones, porque va a aumentar un 4%, que si la inflación ya se mantiene, sería un 4% más, serían casi 10 billones. ¿De dónde va a sacar el dinero? O sea, es inviable. Esta reforma va a ser muy complicado para la futura presidenta de México manejar el país con ese gran problema fiscal que van a tener del endeudamiento. Porque además el servicio de la deuda, ¿cuánto te genera? Es más de 1 billón el servicio de la deuda anual. Es más de 1 billón de... Entonces, se va a requerir más ingresos, pero en ese paquete yo no veo un problema que la realidad te lleva a que hagas algo. Reforma fiscal. O sea, si realmente quisiera resolver los problemas futuros, pues primeramente una reforma fiscal. ¿Y cuál procedería? Pues un IVA generalizado. Podría ser una, por ejemplo, pero ¿se van a animar a hacerlo? Porque ¿qué problema va a tener el futuro gobierno de cómo va a sostener ese presupuesto de 7 billones, que es el ingreso prácticamente, a aumentarlo a 10? ¿Cómo? ¿De dónde? Entonces, muy, muy complicado, muy difícil. Además de que, como ya lo señalaron, el tema de las pensiones al 100% es inviable. Pues, eso es una injusticia, hay muchas injusticias efectivamente con el tema de las pensiones, porque hay pensiones que son de 4 o 5 mil pesos del Seguro Social. Eso es una gran injusticia. Y mucho tienen que ver los empresarios también en esto. ¿Por qué? Porque te pagan una cantidad por 10 mil pesos, ¿no? Sin embargo, en Seguro Social estás, así era hace algunos años, no sé si ahorita, cambio porque ahorita hay una mínima a un salario mínimo, ¿no? A un salario mínimo. Y cuando tú ya te jubilas, pues te das cuenta pues que hace 5, 6, 7 años, 3, 4 mil pesos era la pensión mensual, ¿no? Entonces sí hay muchas injusticias en ese sentido, pero hay otro problema de fondo, que no sé si lo vayan a tocar en esta reforma. Pues por eso conecta ese tema, Antonio. Que los salarios mínimos, muchas de las pensiones están tasadas en UDIs y no en salarios mínimos. Y el UDI es la mitad de un salario mínimo. Sí, yo creí que ibas a ir en un sentido que siempre ha ocurrido y sigue sucediendo. El patrón lo registra con un salario mínimo y le paga por fuera otro tanto, de tal suerte que a la hora de que se jubile, se va a jubilar con ese salario mínimo. Y sigue, lamentablemente, sucediendo eso. Entonces, pues yo creo que no tiene el presidente para que esto se pudiera realizar. Le falta algo, una varita mágica, algo. Pero en la personal república del presidente, la identificamos por otras reformas que propuso. Prohibir el fentanilo, prohibir los cigarros químicos y los vapeadores, es exactamente igual.
Él cree que a dieta de legislación se van a resolver los problemas. Pues no, la legislación ayuda, pero una simple prohibición, aunque la eleves a rango constitucional, no va a ser el milagro. Y las cuentas que nos hizo Gabriel están muy bien, pero está mucho más sencillo de entender si pensamos que uno trabaja 35 años para jubilarse o para retirarse, 40 si quieres, y la expectativa de vida hace que vayas a vivir otro tanto. Es decir, ¿quién te va a pagar al 100%? Tú no ahorraste tal cantidad. Las empresas están limitadas para poner a tu apoyo y el Estado no tiene los recursos. Así que eso es absolutamente inviable y no solo, ya lo decía Esperanza, no solo en México. Es el gran problema mundial. Crece la expectativa de vida, la gente se jubila y quiere vivir a todo tren, pero ya no hay dinero para soportar esas jubilaciones. No empobrece, ¿eh? Esa es la realidad. En política, pues tú puedes aventar temas, porque además aquí uno es lo que vivimos hoy. El lanzamiento del presidente de estas reformas, que esto, volvemos al punto, genera noticia, marca la agenda política y además se vuelve una gran cortina de humo, Rodolfo, porque en el fondo dejamos de hablar de los temas muy relevantes y preocupantes en este país, sobre todo en materia de seguridad, que es la preocupación número uno. El presidente, en el remoto caso, yo lo veo complicado que logren la mayoría constitucional o la mayoría calificada para hacer cambios a la Constitución. Él está apostando a ese tema, pero suponiendo que lo logró, en realidad ya es trasladarle a su propia candidata si ganan, es decir, es un tema que va más allá del sexenio, es una suerte de maximato, porque en el fondo es dejar a un país muy comprometido ante propuestas inviables. Me parece que están jugando más a la parte electoral, es muy difícil. El presidente pide el voto total a su partido, justamente aprovechando esta bandera política. Y cuidado, porque está también la reforma que pide ahora sí definitivamente pasar la Guardia Nacional. Ese es otro tema, al ámbito de la Sedena, que tiene que ver con este maximato que mencionaba En Guillermo. el tema de las pensiones, a mí sí me gustaría hacer una precisión. Desde que llegó López Obrador, sí ha trabajado porque se incrementen los salarios, los mínimos para la clase trabajadora este año el 20%, con las cosas positivas y negativas que ello representa. Porque ves a los empresarios, algunos tronándose los dedos, muy preocupados. Al trabajador feliz, pero la burbuja de los precios y la inflación, las presiones, que no vamos a hablar en este punto en lo del aspecto económico, sino me voy a ir a la parte fiscal que decía Gabriel. Han hecho un buen manejo hasta ahora desde la Secretaría de Hacienda en lo que tiene que ver con cobrarle a los morosos o a los deudores y a los grandes deudores, no condonarles, pero va a llegar un momento que se acabe lo que hay por cobrar. ¿De dónde se van a mantener? Ese sí es el gran tema. ¿De dónde va a salir el recurso? Porque la oposición, cuando dice yo te apoyo en tu propuesta de modificar la ley de pensiones, con una salvedad, que no tomes un peso de lo que estaría destinado a esos órganos autónomos que pretendes extinguir. Y por último cierro diciendo que hay que recordar que en estos momentos quien ya tiene sus 500 o 750 salarios mínimos cotizados semanas ante el INSS, estamos hablando de los trabajadores a que se refirió Augusto, de los de 30, 35 y hasta 40 años de trabajo, porque en el sector público es otra cosa. Encontramos a jóvenes de 40 que empezaron a los 13 años y ya gozan de jugosas pensiones. Ahí hay excepciones. Son talentos precoces. O que alguien les hace el favor, los pone una nómina abultada y tenían 30 años dando clases y resulta que ya cobran sus 100,000. Pero regreso al tema de la mayoría de quienes nos ven esta noche. La mínima garantizada al día de hoy es de casi 8,000 pesos. Y creo que esto sí es algo que vale la pena destacarlo, porque hay casos lastimosos de quienes cobran 2 y 3,000 pesos, que trabajaron toda su vida y eso cobran. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Vamos a seguir desmenuzando este asunto. Yo dejaría sobre la mesa para retomar, entre otras cosas, lo que planteabas, Gabriel, la reforma fiscal. Desde que yo recuerdo, ustedes son, bueno, al menos de Augusto para acá son más viejos que yo, siempre ha sido cerca de la mitad, cerca del 50%, la economía subterránea. Es decir, la evasión y la elusión fiscal son problemas antiquísimos. Es la juventud acumulada. ¿A la sabiduría le llamas vejez? Vamos a una pausa. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de discusión en plural. Decíamos, Gabriel, compañeros,
Que el asunto de la reforma fiscal que planteabas y que es un elemento, digamos, necesarísimo para que, pues como en la casa, si tienes 10 pesos no vas a gastar 15, ¿no? Porque tarde o temprano te va a pagar las facturas. Desde hace décadas se ha estado haciendo alguna serie de intentos para hacer que todos paguemos en la medida en que el ingreso nos representa, ¿no? No se ha hecho. Y todo parece indicar que termine ese sexenio sin lograr este asunto que creo es de las reformas pues, estructurales que podrían echar un salvavidas a la economía y a este país. Pues es necesaria una reforma, va a ser necesaria y rápida. Empezando el nuevo gobierno tendrá que impulsarla porque si no se va a colapsar. Porque ¿cómo va a sostener un presupuesto del 30% de deuda fiscal, de deuda pública? ¿Cómo lo va a sostener? Entonces, de por sí, pues, se ha criticado a este gobierno de que con los programas sociales aumentó otros rubros, pero el ingreso no ha aumentado. Sí se acabaron los ahorros que existían en fideicomisos y todo, pero ya no hay. Y este año, para ejercer este presupuesto, se tuvo que endeudar con el 30% de la deuda prácticamente del sexenio. Se hace para este año. Entonces, pero el país no puede aguantar el próximo año otro 20%, otros 2-3 billones, no lo puede aguantar. Entonces, la última reforma fiscal que se hizo, ¿cuál fue? ¿Fue con Salinas? ¿Fue Sí. con Salinas? Sí. Y yo no veo otra, porque creo que ha habido un avance en este gobierno en razón de mejorar la recaudación fiscal. Sí se ha logrado. El SAT ha instrumentado una serie de estrategias de tal suerte que ahora no puedes facturar, porque las factureras también te generan un boquete muy grande. Hoy no puedes facturar si previamente Hacienda no lo registras, ¿no? No lo registras. Entonces, ahora sí estás muy cautivo, Sí, hay pues una serie de esfuerzos, pero no sé, creo que limitados en esta materia. En materia fiscal ha habido esfuerzos, pero limitados, no lo que se requiere. No sé. Yo creo que sí es limitado. A ver, se han hecho cosas, coincido en este tema, se tiene que ampliar la base de contribuyentes. También es cierto que sigue habiendo los grandes consentidos del régimen. Esa es una realidad. Esa es la realidad, porque en el fondo, efectivamente aquí tiene que ser parejo el asunto. ¿Quiénes le sufren más? Y eso hemos recabado en una serie de foros, reuniones, conversaciones. Muchos pequeños empresarios que están en regla, debo decirlo, cumpliendo con el tributo al SAT, tardan, si es que llega a haber devoluciones de los IVAs, que legítimamente justifican, esa es una realidad. Y efectivamente, ¿qué pasa con las reformas fiscales? No son populares. Esa es la realidad, a diferencia de aventar una propuesta en donde va a haber una pensión del 100%. El tema fiscal siempre presupone un costo político, siempre. Y aunque hay avances, se han cuidado en dónde aprietan y dónde no, porque efectivamente también ir de fondo en un tema que es muy necesario para que exista el recurso, pues presupone una acción no popular, nada más que necesaria para el largo recorrido y la viabilidad del país, pero no están dispuestos, como no han estado también muchos gobiernos, también hay que decirlo, entrarle de fondo a lo fiscal siempre es un tema que se la van a pensar porque no es popular, no da votos. Así, pero los riesgos, ¿qué eso significa, Augusto? Hay una gran injusticia en lo fiscal, porque aunque parezca que los grandes empresarios pagan miles de millones y quizá los pagan, proporcionalmente su pago es menor que el de pequeñas empresas. Cuando mide su ingreso contra lo que pagan por subterfugios fiscales, por estrategias, por lo que quieras, acaban siendo menores. De esa es la reforma fiscal de la que estemos hablando. Que sea proporcional, que sea progresiva, que quienes más ingresan, más dinero paguen, pero no está sucediendo así. A final de cuentas, ese pequeño empresario que menciona Guillermo acaba pagando proporcionalmente más que los grandes capitales. Desde ahí tenemos que llegar. ¿Qué tipo de otras cosas debemos grabar? Y muy importante, ¿qué uso le damos? Y no me refiero a la corrupción. No hemos logrado tener un sistema de salud que le ahorre dinero a la gente de su bolsillo, y eso ya está pagado, pero gastamos demasiado en administrar el seguro social. No hemos logrado un servicio de educación que tenga la calidad que se necesita actualmente, y eso le ahorraría dinero a mucha gente que está pagando por una educación extraordinaria, y no digamos todos los otros servicios públicos que ya están pagados pero que el dinero se dilapida. Es una reforma fiscal que tiene que ver, sí,
a quién le cobramos y cuánto le cobramos, pero también cómo usamos esos recursos fiscales y no el discurso solo de López Obrador de es la corrupción. Ya demostró que no basta luchar contra la corrupción, porque además ni ha luchado, para tener el dinero excedente. Se necesitan muchísimas otras cosas para empezar, que el Estado dé los servicios que ya están pagados, que la gente paga con su dinero y que no se están recibiendo, desde las medicinas en el Seguro Social hasta las aulas en la escuela, que sean funcionales y una educación de calidad. Sí, se necesita una reforma fiscal muy contundente. Así las cosas, pues, de este paquete de más de una decena de iniciativas, probablemente algunas sí tengan la aceptación de la oposición y puedan avanzar. Otras definitivamente están, creo, pues destinadas al archivo. Y es que la oposición tampoco se va a dar un tiro en el pie, va a decir no estoy de acuerdo en que sea mayor la inflación que tu ingreso, tu aumento salarial, no lo va a decir. Y estaría muy bien que se proteja en esa parte a los trabajadores. Yo tengo algunas discrepancias respecto a lo que expresaron mis compañeros en torno al tema fiscal. A mí, por el contrario, me parece que este gobierno sí ha dado muestras de un buen manejo porque logró lo impensable. Porque también a los cuates a los que les está asignando obra pública les ha cobrado. Y está la información disponible respecto... Se llama moches. Independientemente de que crecieron su riqueza del 2020 para acá con la pandemia y que entre ellos están los que están recibiendo obra, eso es innegable, pero si hablamos del tema fiscal, a mí me parece que hay que reconocer que se hizo un buen esfuerzo y hay un buen resultado. Por lo tanto, no le ha costado mantener hasta ahora sus programas sociales. Yo planteo la pregunta, ¿qué sigue y de dónde va a salir cuando los grandes contribuyentes se pongan a mano y cuando el dinero ya no alcance? Aún así no alcanzaría, y Gabriel nos dio los datos, Esperanza. Acabamos pidiendo prestado para gasto corriente, estos 2 billones de pesos señal que vamos que no a hay ejercer, dinero. señal de que no hay dinero. Bueno, y el otro asunto es, hablan de los grandes contribuyentes. Yo creo que ahí hay una gran evasión. Simplemente un caso. El señor Salinas, por ejemplo, 40,000 millones que debe de impuestos y que él no se quiere pagar y todo el aparato del Estado se le ha hecho encima y no han podido. Entonces las injusticias de las que habla Augusto, precisamente de cómo paga más impuestos un pequeño y un mediano empresario que un gran empresario, porque tienen los abogados precisamente para pelear en los juzgados, en los tribunales, de no pagar. Salinas lleva 6 años peleando no pagar 40,000 millones de pesos. Bueno, es que también ya tiene a los ministros amigos en la Corte que han hecho la demora de los asuntos. Por eso a mí me parece muy bien que, por ejemplo, en la reforma que plantea el Poder Judicial, en el tema de asuntos fiscales, que los ministros no tarden más de 6 meses en resolver. A mí me parece que hay cosas muy buenas entre las propuestas que está presentando el presidente y para acaso lo has dado tú al empresario Salinas, que hasta se regodea señalando que no va a pagar y se defiende como gato panza arriba, pero lo logra con alguien que le entretiene el expediente para que no lo revisen los compañeros. Eso que planteas de los plazos, digamos, perentorios, no se necesita una reforma constitucional para que... Es la agilidad del SAT. Pero no la cumplen. No es el SAT. El asunto está en la Corte. Me refiero al caso del empresario. Bueno, algunos casos. Sí, para tener una dimensión de la cantidad de dinero. 40,000 millones, nos dice Gabriel, que adeuda Ricardo Salinas. 40,000 millones es 25% del presupuesto anual de Jalisco. Si tuviéramos otros 10 empresarios, 20 empresarios en el mismo caso, ese presupuesto no alcanza ni remotamente. Por eso para digo lo que llega un necesita el momento que país. se va a agotar la bolsa de los que deben. Ahora, yo coincido en un pedacito de lo que acabas de plantear, de que hay unas propuestas, al menos para mi gusto, sí son buenas. Entre otras, un apartado de la reforma política, la reducción de los diputados y senadores de representación proporcional. Buenísimo. Y la reducción de No reducción, distritos. desaparición. Y la de los plurinominales. plurinominales. La Buenísima desaparición propuesta. y la reducción del número de diputados y de senadores. Yo creo que eso es, además de muy popular, creo que muy necesario porque, no sé ustedes, repito, que son Los viejitos de la mesa. Recuerdan seguramente que la figura de la representación proporcional era para los grandes personajes de los partidos políticos
que se las sabían al derecho y al revés, es decir, que ya habían tenido una carrera política de tal suerte que pues merecían una posición en donde no sudaran tanto. Eso creo se ha... No, y era para garantizar determinado equilibrio además, de las fuerzas políticas, que hoy efectivamente no tendría sentido. Esa es la realidad, es decir, por la vía plurinominal, es decir, se privilegian una serie de minorías de no representación genuina en muchos casos. Así es. Así que efectivamente sí es un contrasentido. Yo sí coincido que la democracia en este país es muy cara. Esa es la realidad, es muy cara. Habría que revisarse, pero yo siempre pongo este matiz. Tendremos que revisar de fondo la intencionalidad del presidente para plantear ahí todo este tema. Yo creo que no le interesa ni lo más austero, ni le interesa el ahorro, porque si nos ponemos a escarbar, por ejemplo, ¿qué pasó en el tema del aeropuerto de Texcoco, por ejemplo? Lo que se detuvo, nunca se detuvo a nadie en esa supuesta corrupción que señaló. ¿Qué pasó con el tema del Huachicol, donde supuestamente se ordeñaban ductos y demás? Bueno, seguramente esto prevalece. No pasó nada más que ejercicios de propaganda y golpes de timón. Esa es la realidad. Al final, y lo que sí no hay son medicamentos para los niños con cáncer. Es decir, realmente no hay dinero para cosas fundamentales. Así es. ¿No? Estos temas o este primer gran tema da para mucho, pero hay otros asuntos de la agenda pública que creo debemos tocar y es uno que se manifestó el día de hoy en varias carreteras de este país. Están los transportistas de carga cansados de la inseguridad. Hemos visto escenas en la televisión en donde interceptan a los camioneros, los balean, les dan muerte y se llevan camiones, carga, etcétera. Hubo manifestación hoy por enésima ocasión, hay ofrecimiento de mejorar la seguridad, pero pues no sé. Y no solo eso, también están pidiendo que se reduzcan las cuotas, el peaje, algo que dicen los empresarios nos está asfixiando. Y lo sumamos al tema que nos mueve a movilizarse con todo y que se había anunciado que habían llegado a una negociación y no se estaría llevando a cabo el paro. La realidad es que algunos se hicieron presentes para decir, a mí no me tomaron en consideración, yo trabajo, tengo que movilizar mercancía por nuestras carreteras y son sumamente peligrosas. El problema parece que lejos de contenerse ha crecido, las cifras así lo demuestran. Ellos hablan de carreteras prácticamente por todos los puntos del territorio nacional y en lo que a Jalisco nos compete, señalaban la zona de Lagos de Moreno, se manifestaron a la altura del kilómetro del llamado del 40 y hablan de que de repente les aparecen en convoyes y en cuestión de minutos los despojan de todo. Si bien les va, no le pasó nada al conductor. Exigen condiciones de seguridad para transitar y esto también tiene que ver con la viabilidad económica y también tiene que ver con el progreso. Ya somos muchos los que hemos modificado nuestra forma de vacacionar porque tenemos temor de salir vía carretera o de recorrer los pueblos de Jalisco después de ciertas horas. Los transportistas han notado cómo se ha incrementado el problema y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿El crimen organizado está ganando la partida? Ese es el punto clave. Hay un dato numérico que me parece que es digno de ponerse en esta mesa porque es de lo denunciado por los transportistas. En muchos casos no se denuncia porque también tienen miedo a represalias, como suele pasar en este país. Es decir, de pronto te dicen, las cifras son bajas. Sí, no, a ver, es que la denuncia es baja en virtud de que hay quien tiene miedo o quien asume que no va a suceder absolutamente nada. Pero la agrupación de transportistas refiere que al año el robo en carretera significa 7,000 millones de pesos. De lo denunciado, es decir, de lo denunciado. Seguramente la cifra negra de este tema es mucho mayor. 2, 3 tantos, efectivamente. Entonces, esto es preocupante, decíamos hace un momento, las carreteras a merced del crimen, que pareciera ser el único dueño. Y efectivamente la pregunta que nos hacemos, ¿y la Guardia Nacional y la coordinación? Lo que refieren también que los estados donde hay más problemática es Guanajuato, Michoacán, Jalisco, el Estado de México y Puebla. Hay lugares que ya son como el Triángulo de las Bermudas. Así es. Es decir, por ejemplo, la parte esta del Arco Norte, ¿no? Ya digamos llegando hacia Puebla y demás, efectivamente. O la autopista México-Querétaro. O la México-Querétaro. Es decir, ya saben que por ahí no pueden transitar o se la tienen que rifar porque no tienen de otra. Pero realmente es un tema muy, muy preocupante que además lesiona al sector del transporte, pero a toda la cadena productiva en este país.
porque ahí se llevan bienes, materiales, en fin, amén de lo dramático que ha sido el asesinato de personas. Pero es una afectación a la cadena productiva y a la economía del país en su conjunto. Sí, y es, creo, uno de los elementos de muchos en donde participa el crimen organizado, de tal suerte que encarece los productos. Así es. Tiene impacto en la inflación. Claro, el destinatario final de los productos acaba sufriendo el incremento porque a los empresarios les elevan las tarifas de los seguros, hay que pagarle más a los choferes, en fin. Y sobre todo hay un rompimiento, hay una pérdida de capital social, es decir, tendemos hacia la desconfianza. Lo increíble es que ante esta manifestación, ante esta realidad que podemos constatar por los medios de comunicación o simplemente por la experiencia personal, como decía Esperanza, las autoridades caigan otra vez en un duelo de vencidas. No, tú dices 10, yo digo 7. 7 siguen siendo muchos. ¿Hasta cuántos tendríamos no que quejarnos? Y las autoridades no toman cartas en el asunto. Sí, da la impresión, lo decía Esperanza, de que alguien que no es la sociedad organizada, que no es la sociedad que se rige por las leyes, está ganando la partida y lo que recibimos de las autoridades es un combate estadístico de la delincuencia. Sí, en otros momentos, y no hace mucho, Gabriel, hablamos de que este tipo de crímenes se cometían en las carreteras libres, pero parece que hoy las autopistas son el sitio privilegiado porque además tienen justamente modos de salir, de irse por brechas, por vías que ellos mismos construyen, y aquí no pasó nada y no hay manera de localizarlo. Híjole, qué tema tan complejo. Y esa inseguridad que hay en las carreteras es parte de esa inseguridad que hay en el país. La pregunta es, ¿son seguras las carreteras de México? Y la pregunta es, si voy a viajar a X lugar, ¿a qué horas es recomendable hacer el viaje? ¿A qué horas salir y a qué horas llegar? Y una recomendación que nos dan es no viajes de noche, ¿verdad? Casi Sí. es generalizado que ya no viajes de noche, a cualquier lado prácticamente. Ya no se diga para Zacatecas, para Coahuila, que te vas por esa zona. Pues la verdad es que la Guardia Nacional ha sido rebasada o no ha dado el ancho, porque se supone que la Guardia Nacional, y ya son 5 años, yo cuando nace la Guardia Nacional, en los primeros 2 años le di el beneficio de la duda, ¿no? Vamos viendo cómo se desdobla, los programas, la capacitación, crece en personal, pero ya son 5 años y la verdad es que ha fracasado la Guardia Nacional, porque es a la que le toca dar esa seguridad. Y la verdad es que yo creo que se requerirá. Se requerirá el doble de agentes de la Guardia Nacional, pues yo creo que cuando menos, porque luego pues tienes que cubrir el sureste mexicano para que no ingrese los centroamericanos, haciéndole el trabajo a Estados Unidos. Los conflictos que hay, por ejemplo, de crimen organizado en fronteras de estados o en zonas, en regiones de un estado, como el caso de Jalisco, ¿no? Que es recurrente lo que sucede en Los Altos, en Encarnación de Díaz, en Lagos de Moreno, Totatiche, etcétera. Lo que ha sucedido aquí en Mazamitla con San José de Gracia, con Michoacán. Entonces, pues la verdad es que el Estado no tiene capacidad de darnos seguridad, y este tipo de manifestaciones que son recurrentes, que lo hace los transportistas, que no fue en la magnitud del problema. Yo creo que el paro de hoy debió haber sido más grande, porque fue parcial, pues para que el gobierno sienta la sacudida y pueda reaccionar ante un problema tan delicado, porque afecta a la productividad del país, afecta al sector pues que mueve las mercancías, los productos, que incluso pues que van a Estados Unidos, y en ese sentido debería de cuidarse, como se ha cuidado, se ha puesto cierto esmero en zonas que son muy importantes para generación de divisas, como son las zonas turísticas, ¿no? Que ahí sí es donde el gobierno ha puesto más atención que en otros rubros. La inseguridad pues sigue, pero no tan alta como en otras partes, en otras regiones del país, en otros campos de producción, ¿no? Con la Guardia Nacional se ha seguido, y con el Ejército también, una estrategia, yo digo, del fútbol infantil.
Si recuerdan ver a los niños jugar, todos van atrás de la pelota. Entonces sucede un crimen de alto impacto y todo se mueve para allá y entonces se descubre acá. Todos alrededor de ese crimen que se volvió mediático, porque no hay crimen despreciable. Pero a final de cuentas no hay una distribución estratégica de los elementos, no hay una lectura de lo que pasa en el territorio y así estamos a merced de los criminales. No, y simplemente tú viajas por una autopista y es raro que veas una patrulla de la Guardia Nacional. Muy raro. De ida y vuelta a México, por ejemplo, no me ha tocado más de ver de 2 o 3 patrullas, ¿no? Sí, ¿no? Y son 600 kilómetros, ¿no? A menos que sea para medir la velocidad en que vas. Solamente, Ahí sí. ¿verdad? Los temas recaudatorios. Morderte. Entonces, ¿qué Es un tema de sucede? Está mal coordinación, usada. y de inteligencia. Está Sí. mal usada, se requiere más inteligencia, Sí, más claro. tecnología. Y es tan grande también el problema de la criminalidad, pues que las estrategias que están utilizando, pues yo creo que no corresponden al tamaño del problema. Sí, Eso es, hoy se- eso es. Perdón. Sí, le salió barato el paro. Eso, Le salió barato porque fue un paro bastante parcial. Sí, muy, También muy hay que barato. decir que este sector puede poner patas para arriba a este Sin país. duda. Pero Presionaron, en mandan costo un de horas. mensaje y están diciendo que va a haber mesas de diálogo, coordinación. Pero también lo han dicho muchas veces. Ha sido un planteamiento recurrente. Entonces, me da la impresión que el sector está apretando, pero también hubo cierta negociación política de por medio, porque lo que se avecinaba como un paro brutal que hubiera simbrado, tuvo lugar de manera bastante parcial. Entonces, la pregunta es si esto va a ser suficiente para que comencemos a ver acciones más contundentes o va a ser una barnizada como ha sido siempre y vamos a volver a lo de siempre. Y seguramente pronto, muy pronto lo vamos a hacer. Lo más preocupante, creo yo, es la penetración de los grupos criminales en los elementos policíacos de los 3 órdenes. ¿Por qué? ¿Cómo te explicas? Mencionabas algo clave en el tema de los caminos, de las brechas que han sido habilitadas por los delincuentes para poder operar y poder tener un resultado óptimo en lo que a asaltar y robar la carga Ahí sí de hay los inteligencia. No, Ahí hay planeación. la pregunta es, ¿cómo es posible que hagan una brecha y nadie observe? Quitando- si tenemos quitando miles de moles, elementos. en algunos exacto, casos. exacto. Hacen brecha en sierra, no importa qué características tenga el terreno, es notorio y está a la vista de todos. Pero el ciudadano no quiere problemas y corre riesgo. Sin embargo, los que están para cuidar y para evitar, bueno, tú ponle un ladrillo a tu casa y te multan porque no tienes el permiso, ¿verdad? O sea, haz una obra, por pequeña que sea, tienes una serie de trámites que realizar. Pero hacen caminos y nadie se da cuenta. Caminos Aeropuertos. estratégicos. Fíjate Y, que y son decenas de caminos. Este tema que ellos es parte de su protesta, de las brechas que han sido habilitadas y por donde los están atacando. Dan cuenta a la autoridad y no pasa nada. Eso sí, inconcebible. Debemos de empezar por reconocer el problema y creo que aquí al gobierno federal lo que más le ha fallado es que de entrada se niega a ver lo que todos estamos sufriendo, que es esta situación en nuestras O carreteras. lo minimizan. Es un problema. Complicidades ¿Cómo y lo va a corrupción. resolver Ese si es no el lo punto, reconoce? Entre las policías. No se puede entender este tema sin la complicidad. Mirar para otro lado o peor aún, ser parte del negocio. Porque de otra manera no te explicas cómo tengan los que, digamos, la policía esté ausente y los, vamos a decir, la maña tenga información precisa, pueda operar a plena luz del día. Pues esto es no solamente incompetencia, yo creo que va más allá, que es la complicidad. Y la corrupción al final de la historia pues va aceitando esta maquinaria para posibilitar Así es. esta actividad criminal. Bien, vamos a continuar los momentos, vamos a una pausa. Todavía tenemos más tiempo aquí y temas en plural. Gracias por continuar con nosotros en este espacio en plural. Un último tema que vamos a poner sobre la mesa es sin duda de alta relevancia para el estado de Jalisco y son los procesos en los que se ve inmerso la sociedad, el Congreso del Estado, algunas instancias ciudadanas de análisis de la agenda legislativa, que es la forma en que se nombra en el Poder Legislativo
a los magistrados, a los consejeros de la Judicatura, entre otros nombramientos, el ITEI, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Augusto, yo quisiera comenzar contigo este tema, porque hasta donde tengo entendido, tú fuiste uno de los artífices para que en algún momento se presentara algo que lamentablemente está en la congeladora, ley de designaciones públicas, que habría de regular justamente este tipo de procesos. ¿Tú estás decepcionado de que no haya podido avanzar esto? ¿Cuál es tu lectura de lo que ha estado ocurriendo, sobre todo hace algunas semanas, con el nombramiento de 7 magistrados y lo que viene en las próximas semanas, otros 7? Bueno, sí, participé, pero de manera menor. Hay otras organizaciones que han impulsado, pero a final de cuentas es la sociedad quien reclama un mejor procedimiento para elegir a cualquier aspirante a un puesto público. Sí, decepcionado porque pasan las legislaturas y eso no cambia. Es decir, la moneda de intercambio entre los políticos sigue siendo las nóminas y las posiciones, que a final de cuentas se trasladan a un poder que se continúa a través de aquel o aquella que es nombrada merced a una influencia. Que se ha avanzado un poco, sí, creo que la parte de los exámenes, el evaluarlos y saber con qué calidad técnica llegan, se ha avanzado. Que sea demasiado evidente que llegan representando a una fracción de un partido o a un partido completo, eso sigue pesando. Por lo pronto ya no veremos, me parece, dentro de aquí en adelante, gente que no tenga la capacidad técnica para hacer. Nos falta la capacidad ética para representar lo que les estamos dando para representar. Sí, necesitamos que eso sea muy transparente, porque sin la confianza en quienes van a impartir la ley, sin la confianza en que ahí se va a dirimir las vidas de personas, los patrimonios de personas, difícilmente esta sociedad en la que vivimos la podemos llamar justa. Hablábamos y le dedicamos un buen rato a la inseguridad. La inseguridad no solo es el hecho delictivo, tenemos un sistema de seguridad que está roto, desde el primer respondiente hasta las prisiones, pasando, por supuesto, por el Poder Judicial, en donde no se está siguiendo una cadena de justicia adecuada, porque muchas veces quienes están encargados de impartir justicia tienen compromisos de otra naturaleza y se las ingenian para dar la vuelta. Sí, decepcionados porque no haya pasado esta ley de designaciones públicas, sería un gesto político muy trascendente, una manera de decir, quizá siga habiendo cuotas, porque para eso tenemos el poder, pero tenemos el compromiso de que en las cuotas nombremos a los mejores, a las mejores. Y eso se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente. Guillermo, te veo así. Es que no, es que también a mí es un tema que me ha interesado. Desde luego aquí el experto en este tema es Augusto. O sea, se ha metido mucho tiempo, yo reconozco esta labor, pero es un tema que socialmente ha interesado mucho y ha preocupado, y nos ha preocupado a muchos. Por eso yo creo que es un tema apasionante que hay que poner en la mesa. Yo sí vería, a ver, también me declaro en decepción al respecto. Sí hay avances, no los que quisiéramos, en el sentido que sigue habiendo acuerdos políticos, y los habrá, pero con mejores perfiles, en virtud de los procesos y los exámenes. Y aquí yo quiero dejar una cosa como me parece que es importante reflexionarla. Los políticos son lo que han sido y van a seguir siendo iguales casi siempre. Lo único que va a garantizar que esto mejore es efectivamente esta ley de designaciones. Es decir, la vía institucional para amarrar incluso las manos a los políticos en procesos muy relevantes. Porque, oye, a ver, el acuerdo político es algo connatural a las fuerzas políticas. A mí esa parte me parece que en ocasiones también la satanizamos, sí, y es propio. En un acuerdo. Incluso en la propia ley para los procesos de designación se habla de que las bancadas harán propuestas. Lo cual es lógico, es decir, claro, estamos en la política, ¿no? Y un grupo mayoritario es natural que va a tener más fuerza en perfiles que presenta. El tema es el acotamiento del perfil ético, muy importante este tema, el perfil técnico, profesional, las trayectorias. Eso antes estaba completamente en el abandono. Creo que la presión ciudadana, que también hay que resaltarlo, la presión ciudadana no es dádiva de ningún partido político ni del Congreso, sino la presión social, y esto va ligado a la transparencia también, ¿eh? Hay que decir que en la medida que estos procesos se van comentando, se van publicitando, se va exigiendo apertura a la información, evidentemente hemos dado un paso importante. Así es. A mí me parece que no están llegando los mejores.
que sí están llegando mejores de cómo era cómo era antes, antes. sí. Eso sí, Antes hasta un claro. chofer de un magistrado podía ser presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Que no es malo ser chofer, No es pero- malo ser pero chofer, pero no- sí es malo no tener conocimientos, Así es, o un policía. así es. Pero, a ver, ¿por qué nuestros diputados tienen que tomar protesta en la madrugada? ¿Por qué sesionar en la noche? ¿Por qué de último momento? Porque está el jaloneo en el reparto de las cuotas. Ahora, tú dices, una ley que no quieren aprobar, es evidente, porque en la ley, si tú pones una buena ley, debe llegar el que tenga el mayor puntaje. Ahorita no llega el que tiene la mejor calificación. Llegan, dicen a partir de 8. Entonces pueden quedar 3 o 4 y no necesariamente, ¿por qué no poner el que tenga el mayor puntaje? Claro. Explícame tú que cubres el Congreso. Yo tengo años que no voy a una sesión en el Congreso, no, a una sesión sí, pero a un proceso de esto. ¿Cómo le hacen para entrevistar a 100 personas, más de 100, una no, son magos nuestros diputados. Así es. Una tarde entrevistaron a 100 para la elección más reciente, la más reciente que fue la convocatoria, 2 convocatorias, 4 mujeres y 3 hombres, y en una tarde entrevistaron a más de 100 Pero fue una tarde aspirantes. extenuante, ¿eh? Sí, Y bueno, además no asisten todos. Se nos termina ¿Cómo el es tiempo, posible? mi estimado Gabriel. Bueno, el tema de las designaciones de funcionarios, pues que yo recuerde, desde la última ley de servidores públicos que se aprobó, fue la de Enrique Álvarez Castillo siendo gobernador, 1984. Y yo me metí a ver qué otras reformas se habían dado, y la última fue la del 21 que presentó Salvador Caro, creo, que era el coordinador de MC. Y ahí la propuesta me parece que era interesante. Y luego la perfecciona el Comité Social del Sistema Estatal Anticorrupción, donde presenta una serie de requisitos para que el servicio público profesional, el servicio profesional de carrera tenga vigencia. Y no nada más para los magistrados, sino para todos los funcionarios, debería ser, estatales y municipales. Porque luego sucede pues que ponemos atención nada más en 2 o 3 áreas. Pero este desorden, esta anarquía, esta facilidad que tienen los gobernantes que llegan de meter a sus cuates, a sus amigos, lo hacen en todos los municipios prácticamente donde no existe un servicio profesional de carrera. Y bueno, y luego eso se traduce en mala calidad de servicios públicos. Así es todo un tema, se nos terminó el tiempo, ya estábamos apenas agarrando vuelo, pero pues bueno. Mi querida Esperanza, muchas gracias por estar con nosotros. La agradecida soy yo. A Buenas gusto. noches. Gracias, Rodolfo, un gusto estar contigo. Rodolfo, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gabriel, a usted por su atención, que tenga una excelente noche. Hasta luego.